Aunque el investigador no quería creer que todo lo que sospechaba era cierto, finalmente tuvo que reconocer que la cosa era mucho peor de lo que él había pensado. Piedad era una envenenadora fría, sin sentimientos, calculadora, que solo pensaba en ella y que había hecho daño a toda su familia conscientemente y sin remordimientos. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy triste, un caso que por lo menos a mí me parece el reflejo de una parte de la sociedad española a mediados de los años 60. Gente que vivía en unas condiciones de pobreza extremas, una exclusión social lamentable, una falta de salidas terrible y un analfabetismo galopante. Y no es que esto justifique un crimen, evidentemente no. Ni lo justifican las circunstancias ni lo justifico yo. Simplemente estoy tratando de explicar el contexto en el que se produjo este crimen. Y no os quiero avanzar nada más porque estoy convencida de que muchos de vosotros lo conoceréis. Así que ya sabéis, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Y antes de ir con la historia, quiero advertiros que de este caso hay poquísimas imágenes, así que voy a tener que recurrir aparte de imágenes de archivo, a imágenes que no van a tener exactamente que ver con el caso, sino más bien con la época. Piedad Martínez del Águila nació en 1953 en la ciudad de Murcia. Era hija de Andrés Martínez del Águila, un albañil, y de Antonia Pérez, una mujer que sacaba un dinerillo extra trabajando como asistente y cocinera. Y aunque no era lo habitual, sí era bastante más común que ahora, ambos formaron una familia muy numerosa, tuvieron un total de 10 hijos. Los Martínez del Águila vivían en un piso bajo de un edificio social ubicado en el humilde barrio del Carril de la Farola, en Murcia capital. Aunque se trataba de una vivienda sencilla, la familia estaba encantada en esa casa, a la que pudieron acceder gracias al trabajo como albañil del cabeza de familia. Las 1.800 pesetas al mes que recibía por ese trabajo supusieron un enorme impulso económico comparado con el jornal que tenía cuando trabajaba en las huertas. Imaginad la precariedad de la familia, que he metido estas 1.800 pesetas en la calculadora de inflación, y me sale que a día de hoy equivaldría a unos 360 euros. Antes de acceder a esa casa, malvivían en una chabola en la que nacieron los hijos mayores. José Antonio, de 16 años en el momento de los hechos, Manuel, de 14, y Piedad, la tercera, que tenía en el momento de los hechos tan solo 12 años. Tras ellos llegaron Jesús, Cristina y Manuela, de 10, 8 y 6, y más tarde Andrés, de 5, Fuensanta, de 3, Mariano, de 2 y la más pequeña, María del Carmen, que tenía 11 meses. A pesar de que, como he dicho, las condiciones económicas mejoraron notablemente con el trabajo de albañil, la familia Martínez del Águila no es que anduviera sobrada de dinero, así que todos tenían que arrimar el hombro para apoyar la economía familiar. El mayor, José Antonio, trabajaba en la construcción siempre que le salía algún trabajillo. El segundo, Manuel, trabajaba como aprendiz de chapista. Y los 4 medianos ayudaban puliendo piezas de motocicleta en casa. Piedad, además la mayor de las niñas, se veía obligada a realizar las tareas domésticas y a cuidar de sus hermanos, que prácticamente la consideraban su madre. Los únicos miembros de la familia que aún se libraban de trabajar eran Andrés, Fuensanta, Mariano y María del Carmen. Nuestro caso realmente comienza el 4 de diciembre de 1965, un día que parecía como cualquier otro en casa de los Martínez del Águila, cuando Antonia, la madre que estaba a punto de salir para ir a trabajar, se inclina sobre su hija menor, María del Carmen, para darle un beso y nota una erupción rojiza que le recorre el cuerpo. Antonia estaba segura de que eso no estaba allí 10 minutos antes, y cuando le toma la temperatura a la niña, se alarma porque, aunque no tenía termómetro, aquella niña estaba hirviendo. Pero no le dio tiempo a preocuparse por la fiebre porque de repente
María del Carmen empezó a convulsionar y perdió el conocimiento. Como no tenían teléfono en casa, Antonia le pidió a Piedad que fuera a casa de una vecina para que desde allí llamaran a un médico corriendo. A pesar de que el médico llegó muy rápido, no pudieron hacer nada por la niña y allí mismo el médico certificó su muerte. El diagnóstico oficial fue meningitis, es decir, una inflamación de las meninges, que son las membranas que recorren el cerebro y la médula espinal, y la causa suele estar siempre o muy frecuentemente en una infección. Los síntomas más comunes de la meningitis son fiebre alta, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, vómito, sensibilidad a la luz y, en casos graves, convulsiones o pérdida de conocimiento. Es una enfermedad potencialmente mortal que requiere atención médica urgente, especialmente en bebés y niños pequeños. A los padres les sorprendió mucho que les dijeran que había sido meningitis porque la bebé no había mostrado signos previos de estar enferma. Andrés y Antonia, en realidad toda la familia, como os podéis imaginar, quedó hecha polvo. Además, es que no era la primera vez que sufrían una pérdida semejante, porque 5 años antes habían perdido a otro bebé de apenas 2 meses de vida. La muerte de María del Carmen afectó especialmente a Antonia, que estaba embarazada de 7 meses. Su entorno temía que la pérdida le afectara tanto a ella como al bebé que llevaba. Lamentablemente, lo peor estaba aún por llegar. El 9 de diciembre, apenas 5 días después, Mariano, de tan solo 2 años, falleció de manera similar a su hermana, sin síntomas previos, pero con convulsiones y pérdida de conciencia. Por segunda vez en menos de una semana, el pediatra volvió al carril de la farola y repitió el mismo procedimiento con el pequeño, que tenía solo 2 años, y confirmó nuevamente que la causa del fallecimiento había sido meningitis. La repentina pérdida de 2 hijos en tan corto espacio de tiempo dejó a la familia devastada. Aunque los más pequeños no entendían del todo lo que estaba pasando, los hermanos mayores, José Antonio, Manuel y Piedad sobre todo, eran plenamente conscientes de la magnitud de la tragedia. Pero no penséis que la cosa quedó ahí, que va. La sucesión de fatalidades continuó y el 14 de diciembre, tan solo 5 días después del fallecimiento de Mariano, Fuensanta, de 4 años, también perdió la vida repentinamente. El médico que había acudido a esa casa en las 2 ocasiones anteriores, José Vicente Hurtado, pensó que aquello no podía ser normal y dudó ya de que se tratara de un nuevo caso de meningitis, así que se negó a firmar el acta de defunción. Alarmado, acudió de inmediato a la Jefatura de Sanidad y al juzgado para informar de que en apenas 10 días 3 hijos de la misma familia habían muerto de forma repentina, todos supuestamente por la misma causa y sin síntomas previos aparentes. Las circunstancias no solo resultaban inusuales por la rapidez con la que ocurrieron, sino también con un claro patrón ascendente en la edad de los menores. Primero Mari Carmen, de 9 meses, luego Mariano, de 2 y finalmente Fuensanta, de 4. A partir de ese momento, la situación pasó a manos judiciales y con ello lo que solo era conocido entre vecinos y familiares comenzó a ser tratado como un asunto público que mereció incluso aparecer en los periódicos. Entre otros, el diario murciano La Verdad publicó una nota sobre las misteriosas muertes de los niños, insinuando la posibilidad de una enfermedad contagiosa de origen desconocido, lo que provocó que la familia al completo fuera tratada como si se tratara de apestados. El miedo al contagio llegó a que muchos evitaran cualquier contacto con ellos. No podían trabajar, los niños no podían ir al colegio ni salir a la calle, horrible. En un intento de esclarecer lo ocurrido y ante la sospecha de que podría tratarse de un problema de salud pública, el jefe provincial de Sanidad, Ángel Fernández Nafria, que era médico, decretó la reclusión de la familia al completo en el Hospital Provincial de Murcia, concretamente en el área de observación. Allí fueron sometidos a exámenes médicos muy exhaustivos, con el objetivo de encontrar el origen de las muertes y descartar cualquier riesgo para la población. Los médicos centraron su atención en los más pequeños, dado que parecía ser el grupo más afectado. Se estudiaron alergias, intolerancias alimentarias, infecciones, patologías previas, pero los resultados sorprendieron a todos porque ningún miembro de la familia presentaba señales de enfermedad. Todas las pruebas resultaron negativas, lo que descartó enfermedades que pudieran alarmar al resto de la sociedad y que pusieran en riesgo la vida de los integrantes de la familia.
No obstante, y para apaciguar un poco los ánimos, porque los vecinos del barrio sobre todo estaban bastante cabreados, se prescribieron vitaminas a los niños que compartían escuela y juegos con ellos, para aumentar las defensas naturales, decían. Esta noticia alivió temporalmente el temor colectivo y, sin evidencia de una causa criminal, la familia fue dada de alta para regresar a casa y pasar las fiestas navideñas en la intimidad. Sin embargo, el horror no había terminado. El 4 de enero de 1966, con el nuevo año apenas iniciado, otro golpe sacudió a los Martínez del Águila. El pequeño Andrés, de 5 años, murió repentinamente tras desayunar un vaso de leche, pan con manteca y media naranja. Y de nuevo los mismos síntomas. Su cuerpo se llenó de manchas y ronchas rojas que con el paso de los minutos se van amoratando. Tenía una fiebre altísima, convulsiones, pérdida de conocimiento para finalmente fallecer. No hace falta que os diga la que se lió no solo en Murcia, sino ya en toda España, porque 4 niños, en teoría sanos, habían fallecido en menos de un mes en circunstancias prácticamente idénticas y no sabían la causa. Y lo que hasta ahora se había tomado más o menos como una mala suerte tremenda, a partir de la muerte de Andresín la cosa cambió radicalmente. Su muerte fue el detonante para que tanto las autoridades sanitarias de Murcia como los investigadores tomaran conciencia de que algo anómalo ocurría en casa de los Martínez del Águila. Así que a partir de ese momento la investigación se intensificó. Tras la muerte del pequeño Andrés, las autoridades sanitarias ordenaron el reingreso inmediato de todos los miembros de la familia Martínez del Águila en el Hospital Provincial de Murcia. Al mismo tiempo se inició una autopsia minuciosa del cuerpo del niño. Muestras de sus órganos, así como los de Fuensanta, fueron enviados al Instituto Nacional de Salud para realizarles un exhaustivo análisis toxicológico. Ante la sospecha creciente de que las muertes no eran accidentales, se ordenó el traslado del padre y los hijos al Hospital Psiquiátrico del Palmar, mientras que en el manicomio provincial, el de la calle Acisclo Díaz, permanecieron la madre y las niñas. Unos días antes de la reclusión de la familia en los 2 hospitales psiquiátricos, el juez instructor había ordenado la exhumación de los cuerpos de los 2 primeros niños y sus restos fueron enviados al Instituto de Toxicología en Madrid para que les hicieran análisis en profundidad. Estos análisis forenses revelaron la presencia de una mezcla poco común. En su cuerpo encontraron rastros de cianuro potásico y de, esperad que hay que entrenar para decir esta palabra, diclorodifenil tricloroetano, o lo que es lo mismo, DDT. El DDT es una sustancia química que se utiliza para matar o controlar insectos y también es un raticida. Fue ampliamente utilizado en aquellos años para controlar plagas agrícolas y insectos portadores de enfermedades. Sin embargo, actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo debido a su impacto en la salud humana y en el medio ambiente. Esta combinación de productos, el cianuro potásico y el DDT, no había datos de que se hubiera utilizado hasta la fecha. No había cuadros de intoxicación similar. Así que los médicos estaban bastante desconcertados porque, claro, como no había precedentes de una intoxicación con estos productos, pues no se sabían exactamente cuáles eran los síntomas. Dado que esta fórmula letal era desconocida, fue necesario emprender una investigación exhaustiva para estudiar sus efectos, sus manifestaciones clínicas y sus repercusiones. La Universidad de Murcia llevó a cabo diversas pruebas sacrificando roedores, cobayas, perros, con el fin de determinar el nivel de toxicidad de la sustancia. Durante este periodo, bastante convulso y con una incertidumbre total, un periodista de un conocido diario nacional consiguió acceso al hospital y entrevistó a la familia. Lo que presenció lo dejó plasmado en su crónica, que os voy a leer unas líneas. Los rostros de los padres reflejaban una mezcla de dolor, desconcierto y resignación. Las preguntas sin respuesta pesaban sobre ellos como una losa. Los niños, en cambio, parecían distraerse entre cómics y muñecas, ajenos completamente a la dimensión real de lo que estaban viviendo. Era una tragedia marcada por la muerte, pero también por la pobreza. A pesar del ambiente sombrío, Piedad se mostró animada y parlanchina. Le contó al reportero entre risas que el personal del hospital le había regalado muchos tebeos,
lo que hacía su estancia bastante más llevadera. Su actitud despreocupada contrastaba con el drama que había golpeado a su familia con una brutalidad inusitada. Días después de esto, los resultados toxicológicos llegaron y no dejaban lugar a dudas. María del Carmen, Mariano Fuensanta y Andrés habían sido envenenados. Las pruebas revelaron la presencia de las dos sustancias altamente letales que os he dicho anteriormente. Y lo que es peor, la policía concluyó que las muertes no habían sido accidentales, sino causadas de forma deliberada por alguien del entorno familiar. La hipótesis principal apuntaba a que los niños habían ingerido el veneno a través de los alimentos. Como resultado, evidentemente, los padres se convirtieron en los primeros sospechosos y fueron detenidos preventivamente. Andrés Martínez del Águila fue internado en un centro psiquiátrico para su evaluación, mientras que Antonia Pérez, embarazada de 7 meses, fue trasladada al área de maternidad del Hospital San Juan de Dios, donde quedó bajo custodia policial hasta esclarecer su implicación. Mientras tanto, los hijos supervivientes pasaron a tutela de la Junta Provincial de Menores, evidentemente bajo protección del Estado. El caso de los niños envenenados en Murcia captó la atención nacional, los medios de comunicación cubrían cada nuevo detalle y la población exigía respuestas. Se hablaba incluso de un tercer implicado, alguien que habría ayudado a dosificar las sustancias para simular causas naturales. Mientras están bajo la tutela de los servicios sociales, los periodistas no daban tregua a los niños. Los bombardeaban con preguntas, con fotos, les deslumbraban para buscar la mejor foto para una portada. Y en una entrevista con el diario del caso, se registraron las palabras temblorosas de Manuela, la más pequeña, que con solo 6 años le preguntó a uno de los reporteros que por qué le tomaba fotos, que si él pensaba que era la que iba a morir, porque claro, como era la más pequeña, era a la que le tocaba. Pese al caos y el dolor, una de las niñas parecía completamente ajena a la tragedia que había arrasado con su familia. Piedad, de solo 12 años, no mostraba emociones ante la desgracia de sus padres ni ante la pérdida de sus hermanos. Fue la primera en llegar al lugar cuando fallecieron, escuchó el grito de la madre al descubrir los cuerpos y fue testigo de las lágrimas de su padre con cada nuevo golpe del destino. Había presenciado la desintegración emocional de su entorno, pero seguía allí, incólume, incluso sonriendo con una inquietante frialdad, mirando a su hermana Manuela, a quien cariñosamente llamaba Manolita, mientras un periodista trataba de consolarla asegurándole que ella no sería la próxima. Los trabajadores sociales estaban perplejos, pensaban que fingía que se hacía la fuerte o que tal vez había aceptado con resignación que también le llegaría su turno. Algunos periodistas, sin embargo, notaron algo raro en su comportamiento y lo expresaron en sus crónicas. Su pasmosa indiferencia es desconcertante. Ha visto a sus hermanos sin vida, ha sentido el dolor cerca, pero no llora, no se inmuta, ríe, salta, no disimula. En fin, no sé qué deciros. En el transcurso de la investigación, un detalle hasta entonces ignorado cobró importancia. Piedad era la que pasaba más tiempo en casa, pues sus padres y hermanos mayores trabajaban fuera. Ella era la encargada de alimentar, vestir y cuidar de sus hermanos, y de hecho era la última persona con la que las víctimas habían tenido contacto antes de morir. Eso y su actitud indiferente llamó la atención de uno de los investigadores, que le dijo a sus compañeros que empezaba a pensar que era así porque no temía el peligro, quizá porque ella misma era el peligro. Así que este investigador decidió tenderle una trampa a la niña. La llevó a una cafetería y la invitó a desayunar. Intentó ganarse su confianza, hacerla reír y jugar. En un momento dado sacó de su bolsillo una bolita de cloruro potásico similar a la que se sospechaba que había usado para envenenar a los niños. Empezó a pasarla de una mano a otra, insinuando con gestos sutiles que podía dejarla caer en el vaso de leche de la niña. Al principio Piedad lo tomó como una broma, intentando impedir con risas que lo hiciera, pero a medida que él iba repitiendo este gesto, su expresión se tornaba más seria, hasta que finalmente le dijo muy tajante: «No hagas eso porque puedes hacerle daño a alguien». El agente entonces le contestó: «Claro que hace daño, igual que tú, si lo hiciste a tus hermanos». Con estos indicios, la policía procedió a registrar el domicilio familiar en busca de evidencias.
Allí encontraron diversos productos de uso doméstico que contenían sustancias coincidentes con las detectadas en los análisis. Un insecticida y unas pastillas que Piedad utilizaba para pulir piezas metálicas de motocicletas. Para los investigadores era evidente que ambas sustancias habían sido combinadas por la niña con el propósito de provocar la muerte de sus hermanos. A partir de ahí, la policía decidió interrogar a Piedad de un modo formal y la niña terminó confesando los crímenes. Con una frialdad pasmosa, relató con todo detalle cómo había preparado la mezcla letal. Dice que trituró las pastillas para pulir los metales y el matarratas, o el insecticida, formó una pasta y la disolvió en la leche del desayuno que le dio a los niños el día que murieron. Hay gente que dice que realmente hizo una especie de pasta como un polvito, que lo machacó y que lo echó por encima de los alimentos como si fuera azúcar. Yo esto no me lo creo porque a la niña pequeña aún no le daban pan con nada con azúcar por encima. Así que me creo más esta versión, que es la que os estoy diciendo, que la disolvía en la leche. El caso es que Piedad observó cada una de sus muertes sin pestañear y sin mostrar emoción alguna mientras los pobres niños agonizaban. Esta falta de sentimientos ya la observó el periodista Francisco Umbral, que en una crónica para el diario ABC escribió: Piedad es personaje de excepción en esta historia. Piedad es casi guapa, una mellita graciosa le separa los dientes centrales. Una niña, aunque tenga tanto cuerpo, ha dicho en algún momento el padre. Y añadió: a la niña, que tiene 12 años, se le han muerto entre los brazos 4 de sus hermanos más pequeños. Ella es el único testigo. Me asomo a sus ojos como al fondo de un enigma. Esos ojos de niña han visto las 4 muertes sucesivas. Esto lo escribió antes de que se supiera que Piedad era sospechosa. Tenía buen ojo, ¿eh? Los investigadores reconstruyeron los acontecimientos y concluyeron que en cada uno de los homicidios Piedad había actuado por iniciativa propia. Es decir, que su madre no había tenido participación en los crímenes. A pesar de todo, Piedad, en 4 ocasiones consecutivas, dijo que a los 3 pequeños los había envenenado porque se lo había dicho su madre, que Andresín se le ocurrió a ella, pero que los 3 primeros los había hecho porque los había matado porque se lo había pedido su madre. No fue hasta la 5ª vez que la interrogaron que admitió que todo había sido cosa suya. Todos los indicios indicaban que Piedad lo había hecho porque estaba cansada de encargarse de sus hermanos menores y que lo que quería realmente era jugar con sus amigas, salir a la calle y vivir como cualquier otra niña de su edad. Poco tiempo después, Antonia dio a luz a su hijo mientras permanecía custodiada por las autoridades. Se trataba de su 12º hijo, ¿eh? Madre mía. Antonia fue finalmente puesta en libertad y regresó al hogar familiar. La acusación de su hija no había sido más que un intento desesperado por evitar las consecuencias de sus propios actos. Las autoridades concluyeron que Piedad actuó sola y que había implicado a su madre con el único objetivo de desviar la atención. La hipótesis más aceptada por la policía es que Piedad envenenó a sus hermanos simplemente porque estaba harta. A sus 12 años la niña asumía responsabilidades desproporcionadas para su edad. Era la encargada de las tareas domésticas, atendía a todos los niños pequeños, colaboraba económicamente puliendo piezas, no podía asistir al colegio, no podía salir a jugar y lo que ella quería en el fondo era una vida como la de cualquier otra niña. En lugar de eso, su día a día era una rutina asfixiante de cuidados y obligaciones. No pasó desapercibido para los investigadores el orden en el que fallecieron los niños, de menor a mayor, comenzando por el bebé María del Carmen, que era realmente el que requería mayor atención. Le siguieron los hermanos que más dependencia tenían de ella, en un patrón que parecía responder a un criterio de descarga progresiva. Era como si hubiera diseñado su propia liberación. Después de su confesión, Piedad fue examinada por especialistas en salud mental, aunque el psiquiatra concluyó que no padecía ninguna enfermedad mental grave. Señaló rasgos psicopáticos en su conducta y afirmó que actuó de forma consciente, premeditada y sin mostrar remordimiento. Algunos expertos que han estudiado el caso posteriormente han planteado que la niña pudo haber desarrollado el síndrome del cuidador quemado. En aquella época esto no se conocía, esto es una cosa un poco más moderna. Que se trata de un estado de agotamiento físico, emocional y mental que experimenta una persona que dedica mucho tiempo y energía
al cuidado de otros, generalmente familiares enfermos o con discapacidad. Este desgaste puede manifestarse con síntomas como cansancio, estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, dificultad para concentrarse y, en casos extremos, violencia física. Hace muy poco, a finales de marzo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 6 años y medio de prisión a un hombre culpable de un homicidio por omisión. El hombre padecía el síndrome del cuidador quemado. En este caso, el condenado tenía la obligación legal y moral de asistir a su esposa, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema debido a su estado de salud. No obstante, el tribunal concluyó que este trastorno no le impedía comprender la gravedad de la situación ni le eximía de la responsabilidad penal. Y aunque se le aplicó la eximente incompleta de trastorno mental, fue condenado, como os he dicho, a 6 años y medio. Pero volviendo al caso del vídeo, hay otras teorías que sostienen que el detonante emocional puede haber sido el anuncio del próximo nacimiento de un nuevo bebé, lo que aumentaría aún más su carga de trabajo como cuidadora principal. Superada por la situación y sin herramientas emocionales para gestionar el estrés, Piedad tomó la salida más extrema y perturbadora, que era eliminar a quienes consideraba el origen de su sufrimiento. Tras admitir los hechos, Piedad Martínez del Águila fue puesta a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. Al ser menor de 16 años no podía ser juzgada penalmente según las leyes de la época. Piedad fue asignada temporalmente a una clínica psiquiátrica donde una comisión médica debía decidir si necesitaba tratamiento. Mientras estuvo en esta clínica, la niña no mostró el más mínimo signo de remordimiento ni siquiera tristeza por sus hermanos fallecidos. El personal del hospital notó que la niña sonreía con frecuencia, le gustaba bromear y reír con los mayores. En junio de 1966, una comisión concluyó que Piedad estaba completamente sana, añadiendo que la niña, aunque no tenía educación, poseía una mente muy vivaz, astuta, perfectamente desarrollada para alguien de su edad. El tribunal entonces decidió enviar a Piedad al monasterio católico de las Oblatas, donde en ese momento se dedicaban a la reeducación de adolescentes problemáticos con tendencias delictivas. Se suponía que debía pasar allí 9 años hasta alcanzar la mayoría de edad. Hasta 1978 la mayoría de edad en España eran los 21 años. Según cuentan, a Piedad le gustó mucho el nuevo lugar en el que estaba. Encontró fácilmente afinidad con otras niñas e incluso con las monjas, y coser y hacer puntos se convirtió en su pasatiempo favorito y practicaba durante horas. Cuando salga me voy a ir a vivir con mi tía Loli, porque ella no tiene hijos, decía. No sé si esto se lo inventó, claro. Su destino cuando salió de allí es completamente desconocido. Cuentan, pero yo no lo he podido confirmar, que se escapó 2 veces del convento y que en una de ellas se quedó embarazada. Pero repito, esto es lo que cuentan en foros y en blogs que dicen que cuentan que un amigo había conocido al primo de no sé quién y cosas así. Yo no tengo ninguna prueba, yo os lo cuento porque lo he leído en un par de sitios. Pero sinceramente yo lo que creo más probable es que salió de allí tan pichi y que cuando salió cambió su apellido, se fue a otra ciudad y si te he visto no me acuerdo. Pero, como las desgracias nunca vienen solas, la familia al completo, como si no hubieran tenido bastante, se chocó de frente con el rechazo social. El padre fue despedido de su trabajo y nunca volvió a ser lo mismo. Además, tuvo una ceguera total que le llevó a tener que ganarse la vida rebuscando en la basura, lo que volvió a hundir a la familia en una pobreza extrema. El padre murió en 1977 y la madre, Antonia, en 1997. José Antonio y Manuel, los 2 hijos mayores, se vieron involucrados en varios episodios delictivos, unas veces como víctimas y otras como verdugos. En mayo de 1966, 4 meses después de la muerte del niño pequeño de Andresín, se marcharon de la casa familiar en el Carril de la Farola cuando unos supuestos empresarios les hicieron creer que se convertirían en cantantes de un grupo musical en Albacete, desde donde emprenderían una gira por toda España. Los empresarios además les prometieron que grabarían un disco con ellos sin tener que poner una sola peseta. Sin embargo, los supuestos productores, que no eran más que unos mangantes de época monta, los sacaron de casa con falsas promesas, les llevaron a Albacete, les robaron los relojes, les implicaron en el robo de una motocicleta y la Guardia Civil los detuvo y el mayor acabó en prisión por primera vez.
Más tarde, el mayor José Antonio emprendió una corta carrera taurina, pero en su debut no fue capaz de enfrentarse al toro y en la enfermería de la plaza le diagnosticaron, no sé si esto se diagnostica o no, pero vamos, lo que escribieron en el informe fue signos de miedo insuperable. Poco después, junto a su hermano Manuel y otros 2 jóvenes, se dedicó al robo de vehículos. José Antonio tenía fama de abrir las puertas de los coches con suma facilidad, a base de una especie de abrelatas con una superficie lisa. No sé, no he conseguido ver el arma, pero así se describe. Fueron detenidos en 1971 y condenados a prisión. En 1978, José Antonio escapó de esta prisión excavando un túnel con otros 15 presos para ser detenido poco después en Alicante, porque en esas 3 semanas que había estado fuera, habían matado a un taxista. Madre mía, vaya pieza. Bueno, y ahora quiero contaros una cosa muy interesante que está relacionada con este tema, concretamente con la institución en la que estuvo recluida Piedad hasta los 21 años. Como hemos dicho, Piedad fue entregada al monasterio de las Oblatas, donde permaneció en teoría hasta los 21 años. Y aunque las crónicas de la época decían que ella era muy feliz allí, reía, saltaba, jugaba, había hecho muchas amistades y que le encantaba coser, la realidad yo creo que era bastante distinta. Esta institución, este monasterio, pertenecía a algo que se conocía como Patronato de Protección de la Mujer. Una institución que estuvo funcionando en España entre 1941 y 1985. Este patronato encerró en centros regentados por órdenes religiosas a todo tipo de jóvenes por el simple hecho de transgredir las normas morales de la dictadura, entre ellas acudir a fiestas, llegar tarde a casa acompañadas de hombres, no ir a misa o desobedecer a los padres. Miles de niñas y adolescentes fueron privadas de libertad sin juicio ni garantías y sometidas a durísimas condiciones de vida. El objetivo de este patronato era la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas conforme a la religión católica. Para conseguir sus objetivos disponían de una red de reformatorios dirigidos por órdenes religiosas, cuyo pico máximo de internas se produjo en el año 1961, cuando hubo en ellas 3.360 chicas. Decir que vivíamos en un infierno se queda corto. Lo peor era la incertidumbre, no saber por qué estabas ahí, ni por cuánto tiempo, ni cuándo te iban a dejar salir. Para las monjas, todas las que estábamos ahí éramos unas y merecíamos un castigo, según relata una de las internas. Hubo decenas de reformatorios, unos más severos que otros, e incluso específicos en función de la tipología del pecado. Había 25 tipos de pecado. Y aunque os digo que había 25 tipos de pecado, en la práctica casi cualquier razón servía para encerrar a las chicas. Por ejemplo, como os he dicho antes, salir con artistas por peligro moral, porque no obedecía a sus madres, porque le gustaba mucho estar en la calle, porque no quería hacer las tareas domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra muy buena era por trabajar de camareras, por no acudir a misa, en fin. Para entrar bastaba con que le denunciara a la policía o cualquier autoridad, pero la mayoría acababan allí porque las entregaba su propio entorno, que normalmente consideraba su comportamiento como una deshonra pública. Cuando llegaban pasaban varios días aisladas y un ginecólogo les hacía una prueba de virginidad. El resultado era completa o incompleta. ¿Cómo te quedas? Y eso determinaba el tipo de castigos que sufrían las pobres. Al margen de estas pruebas físicas, también se les hacían pruebas psicológicas. Entre ellas, la más importante era el denominado reloj de la moral. Con este test, os dejo unas imágenes aquí, se intentaba evaluar las actitudes como la sensualidad, la simpatía, el egoísmo o la piedad. El resultado era muy visual. Cuanto más rojo, peor. Cuanto más azul, pues mejor. Y a este reloj de la moral se le añadía unos test de inteligencia que en el 99% de los casos concluían que las chicas no tenían cerebro. Calificativos como débil mental profunda o retrasada era lo que más habitualmente se escribía en los informes.
Además de esto, en los conventos trabajaban lo que se conocía como celadoras, que eran una especie de confidentes para las monjas. Y para entrar como celadoras en estos conventos había que cumplir unos requisitos muy estrictos. Tener un máximo de 30 años, pasar por una formación de 5 meses y sobre todo demostrar una religiosidad acendrada, una moralidad intachable y una ferviente adhesión a la causa nacional. Esto lo ponía en las condiciones de trabajo, no me lo estoy inventando yo. A las chicas las hacían trabajar, rezar, fregar y los castigos podían ser horribles. Según una de las internas, las oblatas tenían la costumbre de pegar con estas llaves gigantes que había en los conventos antiguos, pues pegar palizas con estas llaves. Y te podían pegar por cosas tan tontas como salirte de la fila. En casos un poco peores, ya que ya no era salirse de la fila, a lo mejor era no comerse la sopa, pues las encerraban 3 días en celdas de aislamiento o las dejaban en camisón una noche de enero al viento imperio, como diría Malena. Y lo más extremo es que en algunos centros a las chicas que llegaban embarazadas les ofrecían dinero por dar a los bebés a otras familias. Esto a las que le ofrecían el dinero. A otras directamente les decían que los bebés habían fallecido y directamente se los llevaban otras personas. El principio del fin de este horror llegó cuando una joven llamada Inmaculada Valderrama falleció en el reformatorio de San Fernando, en Madrid, al intentar escapar por una ventana sirviéndose de una sábana. Esto impulsó una investigación oficial y aunque aún hubo que esperar 2 años, hasta 1985, esta institución se cerró completamente y los centros religiosos también. Es decir, esto se cerró mucho tiempo después de la llegada de la democracia. Pero lo peor de todo es que esto se ha silenciado, esto lo conoce muy poca gente. La gente responsable que hizo todo esto no ha recibido su castigo y ahí están, esos sí que están tan pichis. Así que, sinceramente, creo que Piedad no recibió un castigo tan laxo como en un principio pudiera parecer. Y bueno, con esta historia del patronato y los centros de reeducación de las mujeres jóvenes en el franquismo, se acaba nuestro caso de hoy, un caso muy, muy triste, un caso que sin justificar de ninguna manera el crimen, me parece que es un caso causado primero por las pésimas condiciones de vida, por la pobreza extrema en la que vivía la familia y por la nula planificación familiar que había en aquella época. Me he quedado muy loca con los sueldos de la época porque cuando los he metido en la calculadora de inflación, yo no entiendo cómo una familia puede vivir con, al cambio ahora, 500 euros. Porque el hermano que era albañil apenas ganaba dinero y el que era aprendiz de chapista ganaba 175 pesetas al mes, que al cambio eran 40 euros a día de hoy, según la calculadora de inflación. Así que vosotros decidme si con ese dinero una familia es capaz de sobrevivir, por mucha vivienda social que tenga. Es que con ese dinero no tienes ni para alimentar a la familia. Así que no me extraña que tuvieran todos que sobrevivir trabajando desde cortísimas edades. Una pena, la verdad. Qué triste. Bueno, en fin, que hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.